sin duda alguna suscita una enorme preocupación y que habla mucho de la situación, en este caso podemos decir sanitaria, primeramente, pero que eso involucra naturalmente lo social, lo político. Le damos la bienvenida a Cristina Alonso, ella es doctora, especialista en bioquímica clínica del área genética, es la jefa del área de laboratorios especializados del Hospital Garrahan. Cristina, bienvenida aquí, Úrsula Asta y Leonardo Martín en Radiográfica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Si nos permitís, primeramente me gustaría pedirte un tramo general. ¿Qué es lo que está pasando en el Hospital Garrahan? Bueno, el hospital está siendo víctima de un retraso salarial furioso, que es el mismo que lleva la administración pública, toda la administración pública, desde que asumió este gobierno, que hubo una gran devaluación que nunca fue compensada. Mm. Y no es que veníamos en un lecho de rosas, pero bueno, antes cuando había algún retraso se hablaba, no se llegaba al paro porque en general había una solución antes. Mm. Siempre a través de un reclamo, pero bueno, este retraso hizo que el año pasado hagamos un montón de paros Sí. que por ahí no eran de 24 horas, eran parciales, hacíamos, no sé si recuerdan algún RCP, que Ujú. es la resucitación cardiopulmonar Mm. colectiva que hacíamos a los almohadoncitos, Sí. como forma de simbolizar lo que estaba ocurriendo en el hospital. Mm. Y siempre lo revivíamos al almohadoncito. Pasó diciembre, llegó River, no sé si recuerdan, bueno, fue un año bastante activo, Mm. pero la respuesta fue nula. Está bien, este año nos muestran que la respuesta puede ser peor, ¿no? O sea, negativa. Claro. Pero todo el verano estuvimos bastante tranquilos, no sé si deprimidos, pero bueno, lo que empezó a ocurrir, y cada vez más hablando entre nosotros, notábamos que empezaban las solicitudes de reducción horaria. Nosotros hacemos un régimen horario de 42 horas semanales, que es bastante intenso. Mm. Entonces muchos profesionales pedían reducción horaria, porque quizás un médico se puede hacer unas horas de consultorio privado o en Claro. alguna prepaga a la tarde, en alguna obra social, y ganarse unos pesos por ahí, para no irse, ¿cierto? Claro. Entonces se otorgaban esas licencias, esas reducciones horarias. Bastantes personas también, hablo de decenas de casos, no Mm. sé, 30, 40 casos que pidieron reducción horaria, 30, 40 casos que pidieron, bueno, no, las licencias sin goce de haberes son menos, eran 10, 15, que son 6 meses sin cobrar el sueldo porque se van a probar suerte a otro lado a ver si esto mejora y después vuelven. Claro. Y después las renuncias. Cuando ya empezaron las renuncias de personal joven, la verdad que estamos todos muy alarmados porque yo digo personas jóvenes, pero por ahí son personas de 30 y pico, 40 años, con una familia, que ya no pueden vivir con 1.800.000, con 2 millones de pesos. O pueden, pero la verdad que son referentes en su área y ya no dan más Mm. de vivir. Dentro del hospital, además, todas estas renuncias ocasionan que el trabajo se vaya comprimiendo Problemas. Claro. y andamos todos medios locos como, bueno, como la vida moderna, trabajando en vivo y en WhatsApp o por videoconferencia. Y es un trabajo intenso el del hospital, no es un trabajo tranquilo. Mm. Lo Em, hacemos con pasión, pero bueno, después de esta calma chicha, en la cual, bueno, había más depresión que otra cosa, abrazos en los pasillos, ¿cómo estás? Sí, te cuento, un clima así como de pesadumbre, mm. vino el conflicto de los residentes, los médicos residentes, y médicos y no médicos, pero siempre se dice médicos porque es la gran mayoría, Ujú. este, bueno, cobran 800.000 pesos. Ellos no dependen del presupuesto del hospital, dependen directamente del Ministerio de Salud, porque son parte del sistema de residencias del Ministerio de Salud de la Nación, Mm. que le paga la residencia a ellos y lo mismo le paga a un residente del Posada o de otro hospital nacional. Bueno, los residentes dijeron basta y no es que dijeron, bueno, vamos a hacer un paro de 2 horas. Empezaron con un paro de 3 días sin guardia. Eso fue la gota que rebalsó el vaso y que nos puso frente a frente, frente a esta realidad de lo grave que era y de que se podía hacer algo, de que no podíamos estar viendo
cómo el hospital se destruía y salvándose quien pueda con una solución individual. Entonces volvieron las reuniones, a ver, todos teníamos grupos de la época del año pasado, un grupo de jefes de WhatsApp que estaba bastante tranquilo, se reactivó, hay otro grupo de autoconvocados que quizás no creen tanto en las representaciones gremiales. Entonces nos reunimos los jefes, se reunió los autoconvocados, los residentes con su conflicto, la Asociación de Profesionales y Técnicos, de la cual yo soy tesorera, ¿no? Yo tengo como una doble pertenencia, soy parte de la Asociación de Profesionales, pero también soy jefa, así que bueno, es parte de la esquizofrenia en la que vivimos, y tratamos de respetarnos entre todos. También se sumó ATE, que es un gremio que en el hospital es más combativo. No tuvimos la presencia de UPCN, si bien en una asamblea se votó convocar a UPCN para que se adhiera al paro, pero no lo hizo. Y bueno, la mayoría del hospital estamos juntos en este conflicto porque sentimos que ya no da más y que el grado de resquebrajamiento del hospital es muy grande y ya no queda sin consecuencias o no se puede compensar con un poco de esfuerzo. Y en eso estamos hoy. Bueno, puede haber sido muy larga. No, por favor, no, muy claro además. Estamos hablando con Cristina Alonso, que ella es jefa del área de laboratorios especializados en el Hospital Garrahan. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Cristina, como lo estabas diciendo, hay algo que mencionaste que resulta bien interesante, que me gustaría remarcarlo y preguntarte, porque claro, hay distintas áreas, hay distintas personas que trabajan para, o que tienen distintos convenios, que su salario proviene de distintas cajas, que tienen distintos gremios. Todo eso hoy está mayormente movilizado en distintas maneras, de manera unitaria, y preguntarte si esto es la primera vez que acontece así, de esta manera. Y yo estoy en el hospital desde el año 2002. Desde entonces nunca hubo, y antes, bueno, por lo que cuentan mis compañeros, tampoco. Es la primera vez que hay un conflicto tan grande y que de enfrente encima salen a acusar con números falsos. Igual todos correspondemos de la misma caja, ¿no? O sea, las dos cajas son dos. Una es la del hospital, Sí. que tiene 80% de presupuesto desde el Ministerio de Salud y 20% del gobierno de la ciudad. Bien. Y la autarquía, que en este momento está medio escopeteada o limitada, nuestra autarquía, pero teóricamente tenemos cierta autarquía. Y la otra fuente económica sería los residentes, que son como tienen otro sistema. Esos dos grupos estamos fuertemente unidos. Lo que respecta a UPCN, que mencioné recién, tienen mayormente muchos enfermeros y muchos administrativos entre sus afiliados. Los administrativos, después de la última conferencia de prensa del ministro, del señor Adorni, no es ministro, realmente se acercaron también porque fueron abrazados por nosotros, porque es mentira lo que están diciendo. Aparte les bajaron el precio a lo que hace un administrativo, que el administrativo es la cara que trata con el paciente en las ventanillas cuando el paciente concurre a cada consulta. No es algo menor un administrativo en nuestro hospital. El administrativo es el que hace todas las compras de los reactivos y de todos los insumos, los remedios, los equipos. Toda la parte administrativa de compra es un proceso muy complejo. Ahí intervienen administrativos que incluyen personal contable, incluyen contadores, abogados. No pueden bajarle el precio de esa manera y simplificar a que un hospital es una bolsa de médicos. Cristina, ¿cómo estás? Leonardo Martín te saluda. Hago un poco el contexto porque hicieron toda una campaña, las cuentas, por ejemplo, las redes sociales libertarias, los propios funcionarios, diciendo que había muchos empleados administrativos en el Hospital Garrahan, una clara provocación que están haciendo. ¿Qué genera eso, no? A nivel personal, leer todas esas operaciones diciendo que hay un montón, que son empleados políticos los que están en el Garrahan. Bueno, los empleados políticos es el consejo, que son las personas que se nombra cada vez que cambia el gobierno, son el consejo de administración.
No, pero de lo que me refería era que lo que hicieron, que hay militantes dentro de los administrativos, eso es lo que plantearon los funcionarios libertarios y todas esas cuentas para que bueno, sostienen un poco ese relato libertario. Sí, que no trabajan, que Sí. hay un poco, no, incluso en la misma voz del presidente en el día de ayer, también atacando, estigmatizando el trabajo dentro del Garrahan. Sí, lo escuchamos. Nosotros tratamos de difundir algo que creo que le mandé a la productora que me contactó, Sí. que es el cuadro oficial Mm. hecho por las autoridades del hospital cada año, que se llama un anuario. Ujú. El anuario incluye todas las consultas, la composición de personal, la composición de qué pacientes, de qué jurisdicciones se atienden los pacientes, la cantidad de cirugías detalladas, la cantidad de la variedad de enfermedades que se tratan. Es un mamotreto de 60 páginas, pero bueno, hay una página donde está el personal detallado, y de ahí salen los números que usó Adorni y también la viceministra para falsear lo que está diciendo. Él decía que había 558 médicos, y digo porque coincide con los números que él utilizó. Claro. Es verdad, en ese anuario figuran 558 médicos, Sí. pero debajo de los médicos hay 1.200 y pico de otros profesionales, que son los bioquímicos, una la tienen acá, kinesiólogos, psicólogos, licenciados en fonoaudiología, licenciados en trabajo social, farmacéuticos, y perdonen los que me estoy olvidando. Claro. Todas las profesiones que tienen que ver con la salud están ahí. Hay enfermería universitaria, muchos de los enfermeros de nuestro hospital son egresados universitarios, es decir, que hicieron carrera de 6 años, son profesionales universitarios. También están los enfermeros que se llaman enfermeros profesionales, que son los enfermeros que hacen una carrera más corta, pero todos tenemos una especialización de hecho que no tiene precio. Y eso lo ignoran. Hablan de los médicos y de los administrativos como 957. Esa es la suma que da en el cuadro que les menciono y que quizás lo pueden estar viendo, del tramo de logística. Logística incluye, sí, los administrativos, pero incluye también todo el personal que de compras, todo el personal de mantenimiento, que el hospital tiene 8 manzanas, tiene como 8.000 baños, qué sé yo, 8.000 inodoros, por decir un número ridículo, pero es el número real, dicho por el jefe de mantenimiento. No es casualidad. Todos esos, no sé, tiene un sistema de historia clínica informatizada por el cual el personal autorizado puede ingresar el número de historia clínica del paciente y ver las evoluciones día a día en tiempo real. Puede ver los resultados de laboratorio en la computadora y no tiene que ir hasta el laboratorio a buscarlos o esperar que el paciente vaya a retirar el papelito y traérselo. Puede ver la evolución de esos análisis clínicos en el tiempo. Todos esos desarrollos no son un enlatado, lo desarrolló la gerencia de sistemas del hospital, que tendrá 1000 falencias y siempre estamos protestando contra los chicos de sistemas, pero hacen un trabajo muy robusto y muy valioso. Y así como hay una historia clínica informatizada, y perdonen que me extiendo, la gente de sistemas ha generado un sistema de gestión en el cual uno puede ver los consumos de cada insumo en el último año, las veces que se compró, el número de licitación, el número de orden de compra. Es un hospital muy complejo. No pueden decir que hay administrativos como si se tratara de algo menor. Cristina, y hablando del valor del Garrahan, ¿no? Bueno, un montón de chicos han atendido ahí. ¿Qué nos podrías decir de este valor que tiene el Garrahan y para aquel que quizá no conoce, ¿no? En cuanto a la formación profesional, en cuanto a la excelencia en la atención? Bueno, eso, si nos podés profundizar en la importancia de que el Garrahan funcione adecuadamente y con los profesionales bien pagos, con las horas de descanso que necesita un profesional. Bueno, el hospital es lo que se denomina un hospital de tercer nivel de complejidad, ¿no? En la salud está la atención primaria, que es vacunar, ir a medirle a los chicos que crezcan bien, que tengan todas las vacunas, si a alguien le duele la panza, no sé, una medicina más simple, pero en terreno, ¿no? En la salita del barrio. Después están los hospitales más simples, los hospitales de mayor complejidad y el Garrahan. En pediatría es el hospital de mayor nivel de complejidad.
En adultos, un equivalente sería el Hospital El Cruce, Claro. que se generó en Florencio Varela. Sí. Son hospitales que, teóricamente, el Hospital Garrahan inicialmente era un hospital cerrado donde uno no podía concurrir espontáneamente. Con el tiempo y, no sé, con la necesidad y bueno, y con el relajamiento de las normas, se empezó a abrir y la gente puede ir también de manera espontánea a una primera consulta ahí. Pero normalmente el Garrahan trabaja con derivaciones. ¿Por qué derivaciones? Porque habla de o atiende enfermedades altamente complejas. El hospital Garrahan no debería atender, no sé, una apendicitis, un abdomen agudo, que es algo simple, que todos saben cómo se soluciona, se opera en un hospital de mediana complejidad y es suficiente. Entonces, en el hospital se hacen trasplantes, trasplante de médula, trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón, cosas que no se hacen en cualquier lado, ¿cierto? El hospital atiende, no sé, 400.000 consultas por año. Atiende, de esas consultas, 70 y pico mil son por orientación. Hay un médico orientador que dice, bueno, tiene que ir a este consultorio, a este otro. Por especialidades son 240.000. Se atienden enfermedades que son raras de ver, que ahí está la gracia o la costo-efectividad de tener un hospital como este, con especialistas en cosas raras. Porque quizás un pediatra no ve casos de una enfermedad metabólica, en toda su carrera ve uno y tiene que saber reconocerlo, ¿no? Pero el diagnóstico de todos los análisis que necesita el paciente para llegar a esa confirmación y de cómo manejarlo, qué medicación darle, en qué cantidades y qué sé yo, eso lo tiene el que ve un caso de esos por mes. El que entienden que es una forma costo efectiva de hacer medicina, una forma inteligente de hacer medicina como país. Cristina Alonso es a quien estamos escuchando. Por último, Cristina, ¿cómo sigue esta semana? ¿Qué es lo que va a pasar? A partir, bueno, lo que se está diciendo por estas horas y que en algún momento planteó el Gobierno Nacional es que va a plantear una propuesta de aumento. Este es al momento la información. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como ya sabemos en esta pequeña charla, tenemos dos grandes colectivos. Claro. El colectivo residentes es el que está hablando ahora el gobierno, que le va a hacer una propuesta de aumento para equipararlos con los del gobierno de la ciudad. Los residentes son muy ordenados y no deciden nada desde las cúpulas, digamos. El lunes supongo que habrá una reunión donde decidirán si aceptan esto o no. La verdad no lo sé, no tengo trato directo con ellos como para darles una primicia si esto va a ser suficiente o Claro. digamos que es lo mínimo que uno podría pedir, ¿no? Bien. Pero estamos hablando de que el sueldo aumentaría a 1.600.000, creo, el básico. No sé bien. Por otro lado, el personal de planta del hospital, llamamos a paro el jueves pasado y porque también tenemos un hermoso retraso salarial, y ¿De cuánto? entramos en conciliación obligatoria. Estamos en un periodo, ese jueves empezó, o el viernes empezó a regir, 15 días de conciliación obligatoria, donde estamos esperando que nos llamen. Contestamos al ministerio desde la Asociación de Profesionales que aceptábamos el llamado a conciliación y que le pedíamos día y hora, porque el llamado a conciliación no es solo dejar de hacer paro, es sentarnos a ver qué tienen para ofrecerle al hospital, porque el hospital así no da más, no podemos estar con esta fuga de gente formada, porque para recuperar eso, aunque mañana en la conciliación nos dijeran que van a llamar a concurso a todos los cargos que se necesitan reemplazar, reemplazaríamos con gente que empieza por el menor nivel de escalafón, y estamos perdiendo gente con mucha mayor formación. Entonces, estamos esperando a ver qué proponen, queriendo ser optimistas, pero sería con el optimismo de la voluntad. Vamos a volver a hablar con vos, Cristina, en esos 15 días cuando termine esta conciliación obligatoria, a ver qué es lo que está pasando con el sector de la Asociación de Profesionales y seguramente
más pronto en las horas tendremos novedades sobre qué pasa con los residentes. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por este paso por Radiográfica. No, mucho gusto. Muchas gracias por la difusión y por la escucha. Gracias. Es Cristina Alonso, a quien escuchábamos. Ella es doctora, especialista en bioquímica clínica del área genética y es la jefa del área de laboratorios especializados del Hospital Garrahan.